Saludos, les habla el profesor Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad conversaremos sobre algunas posturas filosóficas. Recordarles que la intención de este video es que usted pueda escuchar, leer o escuchar y leer la información que se presenta. Esta información introductoria que sirve para distintas asignaturas y diferentes carreras. No se olvide suscribirse, darle like al video y dejar también su comentario, que es súper valioso para continuar realizando este tipo de material educativo. Dentro de las posturas filosóficas, ya vimos el video anterior, en la primera parte, unas 6 posturas filosóficas, y el día de hoy de igual manera lo vamos a hacer, pero ahora conociendo otras posturas. En este caso, hoy conoceremos un poco del empirismo, del racionalismo, del criticismo, pragmatismo, historicismo y de la fenomenología. Recordemos que hay muchas más. Algunos autores presentan las posturas filosóficas con el término de corrientes filosóficas o enfoques filosóficos. También es importante que lo podamos considerar. Antes de dar inicio entonces con la temática, es importante que puedan tomar nota sobre las palabras o las frases que no conocen o de las que tienen dudas, con la intención de que puedan buscarlas en internet, anotarlas, escribir una oración con ellas y utilizarlas, y de esa manera desarrollar destrezas comunicativas en la escritura y en la expresión oral. Vamos a iniciar entonces este viaje. Empirismo. El empirismo sostiene que el conocimiento se adquiere principalmente a través de la experiencia sensorial y la observación directa, destacando la importancia de la evidencia empírica para la formación de creencias y teorías. Dentro de los filósofos empiristas tenemos a John Locke, a George Berkeley y a David Hume. Vamos ahora a conocer un poco sobre estos exponentes. John Locke, filósofo británico del siglo XVII, es considerado uno de los principales exponentes del empirismo. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, sostiene que la mente es una tabula rasa al nacer y que todo conocimiento proviene de la experiencia. Esta tabla completamente lisa se va marcando con la experiencia, es el planteamiento que hace John Locke. David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, profundizó en las ideas empiristas, argumentando que nuestras creencias y conocimientos se basan en impresiones sensoriales y que no hay garantía de la uniformidad de la naturaleza. George Berkeley, filósofo irlandés del siglo XVIII, desarrolló una forma de empirismo conocida como idealismo subjetivo, argumentando que la realidad consiste en percepciones y que todo lo que existe depende de la mente que lo percibe. Vamos entonces a avanzar y nos ubicamos en el racionalismo. El racionalismo sostiene que el conocimiento fundamental se obtiene a través de la razón y la reflexión lógica, independientemente de la experiencia sensorial, defendiendo la existencia de verdades innatas y universales. Entre los exponentes tenemos René Descartes, Spinoza y Leibniz. Vamos a conocer un poco más sobre estos exponentes. René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, es considerado uno de los principales exponentes del racionalismo. En su famoso aforismo, pienso, luego existo, argumentó que la existencia y el conocimiento se derivan de la actividad mental racional. Spinoza, filósofo neerlandés del siglo XVII, abogó por un enfoque racionalista en su obra Ética demostrada según el orden geométrico, donde propuso una ética basada en la razón y la comprensión de la naturaleza. Leibniz, filósofo y matemático alemán del siglo XVII, desarrolló una filosofía racionalista que incluía la noción de monadas, comunidades fundamentales de la realidad, y la idea de la armonía preestablecida, argumentando que todo estaba preordenado por la percepción divina. Súper importante entonces que puedan buscar qué significan monadas desde el planteamiento filosófico de Leibniz. Vamos a
avanzar. Criticismo. Busca analizar y evaluar de manera crítica los fundamentos y límites del conocimiento humano, destacando la importancia de la reflexión y la investigación meticulosa para discernir la validez de las afirmaciones y teorías. Acá vamos entonces a tener los exponentes como Immanuel Kant, Karl Popper y a Hans Georg Gadamer. Vamos entonces ahora a ver un poco más de estos filósofos. Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, es el principal exponente del criticismo. En su obra Crítica de la razón pura, Kant examina los límites y las condiciones de la razón humana, argumentando que ciertas estructuras cognitivas son innatas y fundamentales para la experiencia. Popper, filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su filosofía crítica y el falsacionismo en la lógica de la investigación científica. Popper propone que una teoría científica debe ser falsable y que el avance del conocimiento se da a través de la crítica y la refutación. Hans Georg Gadamer, filósofo alemán del siglo XX, asociado con la hermenéutica filosófica en Verdad y Método, Gadamer aborda la importancia de la comprensión crítica en la interpretación, argumentando que la fusión de horizontes entre el intérprete y el texto es esencial para alcanzar una comprensión auténtica. Seguimos entonces avanzando. Vamos ahora con el pragmatismo. Enfatiza la importancia de evaluar la verdad y el significado de las ideas en función de sus consecuencias prácticas y utilidad, considerando la acción como criterio fundamental para determinar la validez de las creencias. Vamos a conocer algunos filósofos: Charles Peirce, John Dewey y William James. Vamos entonces a conocer más de estos exponentes. Charles Peirce, filósofo y lógico estadounidense, es considerado uno de los fundadores del pragmatismo. Peirce enfatizó la importancia de la investigación científica y la aplicación de conceptos pragmáticos en su obra, abogando por la utilidad como criterio para la verdad. William James, filósofo y psicólogo estadounidense, fue otro de los fundadores del pragmatismo. En su obra Pragmatismo, un nuevo nombre para viejas formas de pensar, James argumentó que la verdad se determina por la utilidad práctica y su eficiencia en la acción. John Dewey, filósofo y educador estadounidense, desarrolló el pragmatismo en el ámbito educativo y social. En su obra Democracia y Educación, Dewey aplicó el pragmatismo a la teoría educativa, destacando, destacando la importancia de la experiencia y el aprendizaje activo. Vamos a avanzar entonces hasta el historicismo. Historicismo sostiene que la idea, los valores y fenómenos culturales deben entenderse en el contexto de su desarrollo histórico, reconociendo la importancia de considerar las circunstancias particulares de cada época para comprender realmente su significado y relevancia. Acá vemos a filósofos como Hegel, Dilthey y Arnold principalmente. Vamos entonces a conocer un poco más sobre estos exponentes. Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, es un importante exponente del historicismo. Hegel desarrolló una filosofía de la historia que veía el desarrollo de la humanidad como un proceso dialéctico donde las ideas y las instituciones evolucionan a lo largo del tiempo. Dilthey, filósofo alemán del siglo XIX, fue un defensor del historicismo y desarrolló la hermenéutica, una disciplina que busca comprender las expresiones humanas en su contexto histórico y cultural, destacando la importancia de la interpretación. Arnold,
historiador británico del siglo XX, en su obra Estudio de la Historia, abordó el historicismo al examinar el desarrollo de las civilizaciones a lo largo del tiempo y destacar la importancia de los contextos históricos específicos. Vamos entonces a avanzar hacia la fenomenología. Fenomenología se centra en el estudio directo de la estructura y el significado de las expresiones conscientes, buscando comprender la realidad tal como se presenta a la conciencia, sin prejuicios ni suposiciones previas. Acá vamos entonces a tener a filósofos como Husserl, Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. Conozcamos un poco de estos exponentes. Husserl, filósofo alemán, fundador de la fenomenología, desarrolló el método fenomenológico que busca describir y analizar las experiencias conscientes de manera sistemática, excluyendo prejuicios y presuposiciones. Martin Heidegger, filósofo alemán influenciado por Husserl, aunque luego tiene una divergencia en sus propias ideas fenomenológicas, su obra Ser y Tiempo explora la relación entre el ser humano y el mundo, destacando la importancia de la existencia individual y la comprensión fenomenológica de la realidad. Jean-Paul Sartre, filósofo francés existencialista, incorporó elementos de la fenomenología en su obra. En El ser y la nada, Sartre aborda la fenomenología para explorar la libertad, la responsabilidad y la naturaleza de la conciencia en la experiencia humana. Muy bien, este ha sido nuestro viaje. Recordemos entonces que algunos de estos filósofos los vamos a identificar o ubicar en distintas posturas filosóficas, que obviamente la ubicación de estos filósofos en una postura o una corriente, un enfoque filosófico, depende mucho también de cuál es la obra que estamos revisando, que estamos analizando. Al igual que ellos, ninguna persona responde exclusiva y únicamente a una única postura filosófica, mucho menos a lo largo de su vida. Quiero darles las gracias por su atención. Recuerden suscribirse, darle like, dejar los comentarios, indicar qué otro tema quisieran que pudiésemos conocer, presentar, abordar o reflexionar. Se despide de ustedes, profesor Rafael Rivero Varillas. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.